Un saludo a todos y a todas. Mi nombre es Pilar Salazar y hoy estoy aquí para hablar de síndrome premenstrual. Justo esta mañana he visto a una paciente que llega desesperada ya porque ha tenido muchas dificultades con su familia. Dice, mi familia ya no me aguanta. La mitad del mes me lo paso deprimida, nerviosa, no aguanto a nada ni a nadie. Ya no me aguanto ni a mí misma. Dice, me enojo y grito por todo, lloro por todo y mientras más se acerca la regla estoy peor. Resulta que en los días anteriores, en la última regla, había sido tan severo todas estas alteraciones que incluso rompió con su pareja porque ya las cosas estaban muy difíciles por las sensaciones y las emociones que tenía la paciente. Esta paciente me cuenta que ha pasado toda su vida así, que desde la menarca, desde la primera menstruación, ha tenido muchas alteraciones, tanto de dolor, de molestias físicas, como de altibajos emocionales. El problema es que nunca lo había relacionado con el ciclo menstrual. Ella veía que tenía estos cambios de humor tan bruscos, tan fuertes, también lo notaba la gente a su alrededor. De hecho, la hermana que venía con la paciente me decía, si es que ella es el sol de la familia, cuando está bien es alegre, es graciosísima, es fiestera, es que es la que nos mueve a todos. Pero claro, tiene unos días en los que está insoportable. Claro, ni ellos ni ella lo había relacionado con un patrón cíclico que tuviera que ver con su regla hasta muchos años después, hace muy poco, cuando lo leyó que esto tenía relación o podía tener relación con sus ciclos menstruales. Cuando empezó a observarse, se dio cuenta que sí, que realmente eran 10 días clarísimos antes de la regla cuando todo su estado emocional caía en picado. ¿Qué pasa? Que es que culturalmente se ha pensado que esto es una cosa natural, que la regla a las mujeres nos trastorna mucho, nos cambia el estado de humor y que esto se da por sentado que es así y no se le ha buscado un remedio específico. Como esta paciente, nos vienen muchísimas pacientes a la consulta con muchas alteraciones muy parecidas en el estado de ánimo, con llanto fácil, inmotivado, con muchas alteraciones en el carácter, intolerancia, irritabilidad. Muchas de ellas han pasado por muchas consultas, por muchos especialistas y no han conseguido mejorar. Después de ver a tantos pacientes, a tantas pacientes con esa sintomatología, nosotros comprendemos que esto es un fenómeno fisiológico, la regla es un fenómeno fisiológico y en condiciones normales debería ser indoloro, debería pasar con mínimas molestias que se sienten, pero no en ningún momento que trastornen la vida normal. Estas pacientes tienen un agravante y es que se sienten muy incomprendidas por su entorno, incomprendidas en su ambiente laboral, por su familia, por sus seres más cercanos porque por más paciencia que les tengan, muchas veces no están de ánimo ni pueden estar en actividades sociales, no pueden estar cercanas, jugando con sus hijos, haciendo las labores normales. Entonces, por más paciencia que les tienen, llega un momento en que causa fricciones, causa alteraciones, causa resistencias de una parte o de otra. Son pacientes que muchas de ellas se aíslan a nivel social porque para estar diciendo no puedo, hoy sí, hoy no. Entonces, finalmente muchas llegan a la decisión de, pues me aíslo totalmente y así no tengo que estar como con el sube y baja de que no sé si voy a poder ir a una reunión o a una fiesta que me invitaron porque no sé si ese día voy a estar bien o no como para esto. Es una historia que se repite y se repite pero que también a lo largo de la historia ha sido descrito.
Desde hace mucho tiempo aparece literatura en la que se describen perturbaciones varias relacionadas con los periodos menstruales. En el siglo VI a.C., Simónides escribía ya que la mujer era como el mar, que tenía periodos de tormenta y periodos de calma. Hipócrates, en el siglo IV a.C., habló de histeria para referirse a histeros útero y las alteraciones que se producían en la mujer debido a su útero. Él postulaba que podía haber una sustancia tóxica que se produjera ahí en el útero y que se expulsaba con la regla. Galeno después describió lo mismo que Hipócrates, hablaba de una sustancia tóxica. Otras culturas hablaban de una menotoxina. En el siglo XIX, escritores franceses, médicos franceses publicaron sobre tendencias psicóticas de mujeres en etapa premenstrual. Y en el mismo siglo, Esquirol, un francés también, en un libro que se titula La enfermedad mental, escribió que muchas de las mujeres con trastornos mentales los tenían debido a desórdenes menstruales. Fíjense, ya hace muchísimos años. En 1888, un informe inglés en una revista inglesa publica la relación entre enfermedades ováricas, enfermedades uterinas y trastornos mentales. En 1896, Smith, un autor, refiere la violenta y fatal insania que puede desarrollarse a partir de los trastornos menstruales. En 1896 también otro autor, Barnes, menciona enfermedades psiquiátricas relacionadas con dolor menstrual y estrechez del cérvix, estrechez del cuello uterino. Así, entre 1900 y 1930 hay más de 20 trabajos relacionados con síntomas sistémicos, con síntomas extraginecológicos y con los ciclos menstruales, con la regla. En 1931 aparece la primera descripción de lo que se le ha llamado o como se ha denominado síndrome premenstrual. Frankl, un médico, describe el síndrome de tensión premenstrual y agrupa un montón de sintomatología pélvica y extrapélvica también, sistémica. Continúan las publicaciones en ese siglo y en 1967 hay una autora, Katarina Dalton, que relata agresividad irracional en muchas mujeres que incluso puede llegar al rasgo de lo criminal. Y en el Journal de Medicina Reproductiva de 1987 se publica la relación entre enfermedades psiquiátricas y trastornos del ciclo menstrual curadas después de una histerectomía. Este es, pues, un camino que nos ha llevado en las descripciones y en las observaciones de la histeria a la histerotoxemia. Así que muchos autores, después de todo esto, consideran este síndrome como una verdadera histerotoxemia inflamatoria, además cíclica. Histerotoxemia en realidad, como decían Galeno, como postulaba Hipócrates, como si pueden haber toxinas que se originan o que se localizan en la región uterina, en la región pélvica, y que esa inflamación podría causar una inflamación sistémica con muchos síntomas a todos los niveles. Pues además un síndrome cíclico, como bien lo describía esta paciente que veía hoy, iba y venía, cambiaba de personalidad y cambia de personalidad completamente, es como si fuera otra persona, pero además con un montón de implicaciones sistémicas y que tiene que ver muy probablemente, muy seguramente con fenómenos también infecciosos, como lo postula el doctor Jorge Lolas, chileno, quien ha dedicado muchísimos años de su vida, de su investigación a este síndrome y a describirlo, a escribir sobre él y hacer que muchísimas mujeres se sientan identificadas con este cuadro así descrito
y puedan por fin entender lo que les sucede, lo que les pasa y sobre todo saber que se pueden hacer cosas para tratarlo, para mejorarlo. Este médico chileno ha trabajado no solamente viendo la coincidencia, viendo todo lo que ocurre, sino cómo se puede tratar, cómo se puede mejorar y ha usado el tratamiento antibiótico sistémico y también intrauterino con resultados excelentes. Ya no solo a nivel clínico, a nivel de síntomas físicos, sino sorprendentísimamente a nivel de los síntomas emocionales y mentales. Bueno, no tan sorprendente si vemos todos estos antecedentes, si vemos todas esas descripciones que habían hecho, incluso relacionando la histerectomía, o sea, la operación del útero, con la mejoría de los síntomas psíquicos, con la mejoría de los síntomas cognitivos de estas pacientes. Entonces, lo que nos presenta el doctor Lolas es esa novedad de la posibilidad de un tratamiento antimicrobiano, de un tratamiento antiinflamatorio y la relación con la mejoría de todos estos síntomas que se creían que se podía hacer solo un tratamiento sintomático. Y no creamos que este síndrome es nada raro. Este síndrome tiene una relevancia muy, muy, muy alta. Tiene una alta incidencia y tiene también un polimorfismo sintomático que lo hace complicado. ¿Por qué? Porque muchos de estas pacientes no consultan solamente al ginecólogo por trastornos de la menstruación, no, consultan a muchísimos especialistas, entonces lo hace más difícil de ver, de comprender, de identificar. En el 20 a 25% de las mujeres se considera que pueden presentar un síndrome premenstrual moderado, con síntomas y con características disfóricas incluso. Y que un 5 a 10% de estas mujeres puede tener un síndrome que sea severo, invalidante. Invalidante para trabajar, invalidante para hacer cualquiera de sus actividades diarias, invalidante casi para vivir, porque eso es lo que llegan a sentir. Esa sensación de no quiero levantarme, no quiero vivir un día más como me lo dicen en la consulta, porque es que no puedo con mi vida. Me tumbo en la cama y no puedo con lo que siento ni con mi vida. Esa intensidad de los síntomas es altísima y a muchas las hace renunciar a sus trabajos, a otras renunciar a sus parejas, a otras que no puedan estar a gusto y bien con sus hijos. Y en algunas mujeres llega a ser tan dramático que puede llegar a alcanzar hasta 25 días en un mes. Ustedes se imaginan 25 días al mes con una cantidad de síntomas tan invalidantes y poder pasar vivas, como dicen ellas, un poquitico de días cada mes. El 25% de estas mujeres requiere una atención especializada, pero claro, como decíamos, requiere atención tanto ginecológica como de cardiólogo, algunas tienen que consultar a reumatología, muchas consultan al servicio de neurología, de psiquiatría, al servicio de gastroenterología, porque como veremos, esto tiene síntomas a muchísimos niveles. Por el cuadro, solamente por el cuadro mental, por el cuadro que da a nivel psíquico, pueden llegar a ser diagnosticadas de depresión y muchas llevan su vida entera diagnosticadas como que tienen una depresión severa, una depresión crónica. Algunas otras están con diagnóstico de síndrome de ansiedad, algunas incluso con síndrome de pánico. Algunas están diagnosticadas como bipolares o como ciclotímicas, un grado menor de bipolaridad, pero que por estos rasgos tan cíclicos pues parece encajar en algunas. Otras están diagnosticadas de trastorno de personalidad. Muy probablemente así pequeñito en la historia clínica pone personalidad histérica o histriónica, muy relacionada con la historia que veíamos del útero y de todas estas alteraciones emocionales. La mayoría de ellas están con tratamientos sintomáticos, una larga lista de tratamientos sintomáticos. ¿Qué pasa? Que falta un tratamiento causal, un tratamiento que vaya a lo profundo, a la raíz, a la causa profunda,
para que se pueda realmente tratar todo esto en conjunto. Y el tratamiento sintomático, el tratamiento de cada una de las áreas que se descompensan, puede además perpetuar los síntomas, llevar a estas mujeres a infertilidad, a llevarlas hasta el punto de la histerectomía. Pero no solamente eso, sino que lleva al punto de la desesperación, de la desesperanza, de sentir y creer que no tienen remedio, que no tienen ninguna posibilidad. Se sabe que las adolescentes con dismenorrea, o sea, con dolor premenstrual, tienen un alto riesgo de depresión y ansiedad, y esto está descrito en muchísimos estudios. Entonces, es muy importante considerar esto en las niñas que comienzan con dolores menstruales, que comienzan con alteraciones emocionales, pero claro, en la adolescencia todo se atribuye a la edad, al momento y a que de pronto los altibajos emocionales tengan que ver con la adolescencia, pero hay que tener atención puesta en que podrían estar con este síndrome que ya puede empezar en esa edad temprana. Ya veíamos pues que esto baja el rendimiento escolar, baja el rendimiento laboral, causa ausentismo. ¿Y cuáles son los síntomas? Pues hay un espectro de síntomas amplísimo y grandísimo. Si nosotros habláramos de cómo clasificar este síndrome, podríamos decir, con respecto a la duración, podríamos decir que podría haber unas mujeres con un síndrome moderado que dura de 7 a 10 días antes de la menstruación y un síndrome severo que les dura más de 10 días, desde antes de 10 días antes de la menstruación. Por la intensidad de los síntomas también podríamos decir un síndrome moderado o un síndrome severo según lo fuertes y lo incapacitantes que sean los síntomas, también los disruptores de la vida. Como síntomas a nivel pélvico, a nivel ginecológico, podría haber disfunción gonadal, dispareunia, dolor con las relaciones sexuales que puede llegar hasta la frigidez, dolor pélvico todo el tiempo, flujos recurrentes. A veces hay ciclos alterados en cantidad, en duración, en regularidad, aunque no es la regla. Muchas mujeres tienen unos ciclos muy regulares y sin embargo todos estos síntomas. Pueden tener fibrosis, pueden tener adenomiosis, pueden tener endometriosis. La premenopausia se sabe que en vez de mejorar en muchas, empeora los síntomas. Por la disfunción gonadal puede haber alteraciones en la fertilidad también o alteraciones si se presenta embarazo. A nivel de síntomas digestivos tenemos la distensión abdominal, dolor también abdominal, náuseas, estreñimientos que muchas veces se intercalan con diarreas. Podemos tener patologías a nivel biliar, de la vesícula biliar. A nivel neurológico pueden presentar las pacientes cefaleas, dolores de cabeza, alteraciones en la concentración, en la memoria, vértigos. Pueden incluso presentarse, han descrito cuadros epilépticos. El insomnio es muy frecuente en estas pacientes con muchísimo cansancio durante el día porque no descansan, por supuesto, en la noche. Pueden tener fotofobia, pueden tener alteraciones en los sentidos, alteraciones en el sentido del olfato, incluso en el sentido de la audición. Pueden consultar al cardiólogo por tener palpitaciones, hipotensión, mareos que llegan hasta desmayarse, hasta la lipotimia, pueden tener fragilidad capilar. A nivel emocional, pues hemos visto ya varios de la depresión, la ansiedad, el síndrome de pánico, muy importante la irritabilidad, esa intolerancia, como ese punto de que no me aguanto nada y esos cambios de humor tan fuertes con esa labilidad emocional tan fuerte.
Se ha visto, se ha descrito que esto puede agravar cuadros preexistentes si la paciente tiene historia familiar, historia personal de depresión, de enfermedad bipolar, de fobias, de síndrome de pánico, podría alterarlos, podría precipitarlos también. Puede favorecer el alcoholismo y la drogodependencia, por supuesto. Puede alterar también el apetito. A nivel reumatológico, son pacientes que tienen fatiga y esa fatiga y la inflamación crónica que vamos a ver que puede estar debajo, puede estar causando dolores musculares, la fibromialgia, mialgias, artralgias. A nivel dermatológico se han descrito cuadros de picor, de prurito severo, dermatopatías pruriginosas les llaman, y también fenómenos inmunoalérgicos. Y los relacionados ya más con el ciclo menstrual, los que supuestamente clasificamos como normales o como típicos de la menstruación, la inflamación en los senos, el dolor en los senos, el dolor lumbar, edemas en las piernas, hinchazones en las piernas, también puede haber mucho apretamiento, pues como mucha bruxismo que apretan la articulación temporomandibular. Vamos entonces a las causas y en las causas entonces se habla de un proceso, vemos entonces que hay descrito ahora un proceso inflamatorio tóxico pélvico con compromiso que es multisistémico, una enfermedad inflamatoria crónica del cérvix que puede empezar ahí en el cérvix y puede irse extendiendo hasta llegar al endometrio, al miometrio. Puede producirse también inflamación en los anexos, o sea, en la parte que llega a los ovarios, causando una verdadera enfermedad pélvica inflamatoria. Toda esa cascada inflamatoria causa una inflamación sistémica, una liberación de mediadores inflamatorios de las que hemos hablado mucho ahora con todo esto del coronavirus. Hemos aprendido sobre las cascadas inflamatorias, sobre todo lo que se puede producir a nivel sistémico con una inflamación que comienza con un virus, con una bacteria, con una inflamación local. Todo esto puede llevar a alteraciones en los neurotransmisores, entonces causar todos estos efectos neuropsicológicos. También se ha visto implicada la enfermedad intestinal, la permeabilidad intestinal, la disbiosis, la alteración en las bacterias intestinales que pueden pasar del tracto digestivo al tracto genital, al tracto urológico. Las ETS, las enfermedades de transmisión sexual, también puede ser el origen, ya no solo las inflamaciones o las infecciones intestinales, sino las infecciones, por supuesto, pélvicas causadas por enfermedades de transmisión sexual. Y en esto es muy importante el tratamiento del compañero si hubiera una enfermedad de este tipo, una bacteria de este tipo, un parásito o cualquiera de estas entidades, y tratarlas también en la pareja. Más raro, alteraciones de tipo hormonal. Más raro, ¿por qué? Porque antes se creía que era más relacionado con la parte hormonal, pero ahora se ve que es el componente inflamatorio muy, muy, muy importante. También se ha relacionado con alteraciones en la insulina, en la regulación de la glicemia, porque se ha visto que las prostaglandinas tienen una interacción ahí con la resistencia a la insulina. Por lo tanto, el tratamiento clásico han sido, por un lado, anticonceptivos, por otro, antiinflamatorios, analgésicos, antidepresivos, ansiolíticos, diuréticos, tratamientos con progesterona que se han intentado con grandes dosis de progesterona porque, claro, tienen un efecto antiprostaglandina, entonces antiinflamatorio. También son diuréticos y funcionan bien, pero al suspenderlo, en muchas pacientes se notaba que había recaída y en unos casos hasta empeoramiento. Se han usado también los diuréticos también para bajar los edemas, todo. Bueno, entonces, si nosotros consideramos que en el orden temporal ningún conocimiento precede a la experiencia y todo conocimiento comienza con la experiencia, como decía Kant, debemos tener en cuenta el tratamiento experimental, el ver todo lo que ayuda a bajar la inflamación, todo lo que ayude a mejorar el sistema inmunológico de manera que se regule,
que realmente vaya contra los bichos, bacterias, todo lo que pueda haber a nivel pélvico, a nivel digestivo, y todo lo que pueda bajar la inflamación nos va a ayudar entonces en este caso si consideramos esta nueva perspectiva, esta nueva forma de ver las cosas. Entonces, como esos tratamientos coayudantes, esos tratamientos que nos complementen, tenemos que tener en cuenta los ácidos grasos esenciales y su relación con las prostaglandinas, con esos factores inflamatorios. Los ácidos gamma-linoleicos, que los proponen varios autores, como todos los aceites de chía, de lino, de onagra, todos estos aceites que van a bajar prostaglandinas y a regular la inflamación. Vemos la importancia también de vitamina B6, entre 200 y 800 miligramos diarios, y la regulación de la vitamina B6 y los neurotransmisores, porque es una coenzima que actúa en la etapa final de la síntesis de serotonina y de dopamina, que son reguladoras del humor, reguladoras de la conducta. En 1983 ya un autor, Abraham, postulaba que además disminuía estrógenos y aumentaba la progesterona, o sea que es una importancia crucial. También se ha relacionado el magnesio bajo y las bajas concentraciones intracerebrales de serotonina, de norepinefrina y también de GABA, de todos esos neurotransmisores que nos equilibran la función psíquica y la función neurocognitiva también. Antiinflamatorios naturales tienen un papel importantísimo aquí, la cúrcuma como un gran antiinflamatorio. Inmunomoduladores, la micoterapia como grandes inmunomoduladores y también con capacidad de tratar específicamente algunos de los bichos que nos producen inflamación a este nivel pélvico. La vitamina A y la vitamina E son controversiales, hay muchos estudios que apuntan a que sí, otros a que no tanto, pero sabemos el papel antioxidante y el papel antioxidante es crucial en todas estas patologías. Se ha postulado también que para disminuir los síntomas mamarios de tensión mamaria, dejar la cafeína y la teína es muy útil. Se ha postulado también que para mejorar las endorfinas, esa capacidad analgésica y antiinflamatoria, la acupuntura es de mucha utilidad, porque las endorfinas inhiben la acción de las prostaglandinas inflamatorias y potencian la actividad de la dopamina, la acción dopaminérgica. La regulación hormonal, si hace falta en pacientes en los que se ve que hay alteración hormonal, puede ser de mucha ayuda. El Don Quai, el Mites, Agnus, todos los tratamientos que nos puedan ayudar a regular y a mejorar toda esta parte hormonal. Y como tratamiento opcional o coayudante a la antibioterapia, un tratamiento muy eficaz porque es muy selectivo contra bacterias patógenas, que es la ozonoterapia, que nos ayuda a ir contra bacterias patógenas, contra todos los organismos patógenos, respetando la flora normal, la flora de nosotros. Bueno, hasta aquí en esta aproximación a lo que es el síndrome premenstrual, el síndrome disfórico premenstrual, la histerotoxemia cíclica, con todas sus implicaciones y sobre todo con la posibilidad de hacer muchísimas cosas por esta gran cantidad de mujeres y no solo de ellas, sino de todo su entorno, de sus familias y de todas las personas implicadas en este síndrome que es tan importante. Muchas gracias.